Día 29 de noviembre. San Gregorio Taumaturgo, del año 268. Se llama Taumaturgo al que hace muchos milagros. A este santo le pusieron ese nombre porque, según decía la gente, desde tiempos de Moisés no se había visto un simple hombre conseguir tantos milagros como los que obtuvo él. Nació Gregorio cerca del Mar Negro, de una familia pagana. Sus padres, que eran de familia noble, lo encausaron hacia los estudios de las leyes. Cuando era joven, tuvo que viajar a Cesarea en Palestina, a acompañar a una hermana, y allá conoció al sabio más grande de su tiempo, que era Orígenes, el cual había puesto una escuela de teología en esa ciudad. Desde el primer encuentro, el sabio Orígenes se dio cuenta de que Gregorio poseía unas cualidades excepcionales para el estudio y lo recibió en su famosa escuela. Lo dedicó enseguida a que leyera todo lo que los antiguos autores habían escrito acerca de Dios, y el joven se fue dando cuenta de que lo verdaderamente admirable y cierto acerca de Dios es lo que dice la Sagrada Escritura, y se convirtió al cristianismo y se hizo bautizar. Fascinado por la personalidad de Orígenes, el joven Gregorio renunció a su antiguo plan de dedicarse a la abogacía y se consagró totalmente a los estudios religiosos. Más tarde dirá: cuando estábamos estudiando, nuestro maestro Orígenes era para nosotros como un ángel de la guarda. Siempre cuidaba de nuestra alma con un interés increíble. Parecía que cuando íbamos a sus clases, el ángel guardián no tenía nada que hacer porque el maestro Orígenes lo reemplazaba cuidando amorosamente del alma de cada uno de nosotros. Nos guiaba por el camino de la virtud, no solo con sus luminosas palabras, sino con los admirables ejemplos de su buen comportamiento. Quisiera Dios que los alumnos de hoy pudieran decir lo mismo que sus maestros. El año 238, cuando ya Gregorio terminó sus estudios, hizo un hermoso discurso de despedida a su gran profesor, alabando los métodos que Orígenes tenía para estudiar y para educar. En este discurso, que aún se conserva, se señalan ciertos datos de importancia para conocer cómo aquel sabio se preocupaba no solo de que sus alumnos fueran muy instruidos, sino también de que fueran sumamente virtuosos. Al llegar a su patria, a su ciudad neocesarea del Ponto, fue nombrado obispo y empezó entonces una cadena incontable de milagros. San Gregorio de Nisa, al hacer el discurso fúnebre de nuestro santo, narra unos cuantos, como por ejemplo el poder tan extraordinario que tenía de expulsar los malos espíritus. En cierta ocasión, dos familias se peleaban a muerte por una vertiente de agua. Viendo que la pelea no acababa más, el santo le envió una bendición a la vertiente y ésta se secó, y ya no hubo más peleas. La casa del obispo Gregorio estaba siempre llena de gente aguardando en su puerta para que les diera la bendición. Él los instruía en la religión y luego les obtenía de Dios su curación. Y así, con su predicación y sus milagros, lograron aumentar enormemente el número de cristianos en aquella ciudad. San Gregorio Taumaturgo necesitaba construir un nuevo templo, porque el número de los creyentes había aumentado mucho, pero no tenía como terreno sino un cerro abrupto. Y un día dijo así: vamos a ver si es cierto lo que Jesús dijo. Si tienes fe, podrás decir a un monte: quítate de ahí, y éste obedecerá. Y se puso a rezar con mucha fe, y sobrevino un terremoto, y el cerro se derrumbó, quedando allí una buena explanada para construir el templo. San Gregorio de Nisa y San Basilio comentaban cómo su abuela Santa Macrina, que había conocido a este santo, les narraba que la vida de Gregorio era como un retrato de lo que el Evangelio dice que debe ser la vida de un buen amigo de Dios, que nadie veía en él jamás un estallido de cólera, que siempre sus respuestas eran sencillas, sí o no, como lo manda el Evangelio, que su piedad era tan admirable que al rezar
parecía estar viendo al invisible. Al estallar la persecución de Decio en el año 250, San Gregorio aconsejó a los cristianos que se escondieran para que no tuvieran peligro de renegar su fe cristiana por temor a los tormentos, y él mismo se retiró a un bosque, acompañado de un antiguo sacerdote pagano, el cual él había convertido al cristianismo. Y sucedió que un informante fue y avisó a la policía dónde estaban escondidos los dos. Y llegó un numeroso grupo de policías, y por más que requisaron todo el bosque, no lo lograron encontrar. Cuando la policía se fue, llegó el informante y al verlos allí y darse cuenta de que por milagro no lo habían logrado ver los policías, se convirtió él también al cristianismo. San Gregorio se propuso hacer que la religión fuera muy agradable para la gente, y así, en las vísperas de las grandes fiestas organizaba resonantes festivales populares donde todo el mundo estaba contento y alegre sin ofender a Dios. Esto le atrajo la simpatía de la ciudad. Se ha hecho célebre en la historia de la Iglesia la frase que dijo este gran santo poco antes de morir. Él preguntó: ¿cuántos infieles quedan aún en la ciudad sin convertirse al cristianismo? Y le respondieron: quedan 17. Y él exclamó gozoso: gracias, Señor. Ese era el número de cristianos que había en esta ciudad cuando yo llegué a misionar aquí. En ese tiempo no había sino 17 cristianos, y ahora no hay sino 17 paganos. Poco antes de morir pidió que lo enterraran en el cementerio de los pobres, porque él quería estar también junto a ellos hasta después de muerto. La gente lo invocaba después cuando había inundaciones y terremotos, y es que él con sus oraciones logró detener terribles inundaciones que amenazaban acabar con todo. En verdad que en la vida de San Gregorio Taumaturgo sí que se cumplió aquello que decía Jesús: según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Quiera Dios, bendito y adorado, darnos también a cada uno de nosotros una gran fe que mueva montañas de dificultades. Señor, aumenta nuestra fe.